Pues precisamente para hablar de la película y para hablar de cine contamos con Alberto Abad, colaborador habitual del magazine de La 8 Soria. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. El bueno, el feo y el malo. Sí. 60 años. 60 años, 1966. O también como se conoce en Estados Unidos, que es al revés. Es el bueno, el malo y el feo. ¿Ah, sí? Sí, se cambió el nombre, no sé por qué. Yo creo que sonaba más, con más rimbombante el bueno, el feo y el malo. Sonaría mejor en español. Sí, sí. Y nada, es una peli de 1966, la que trata básicamente de tres forajidos que el único fin común que tienen es buscar un tesoro en una tumba del hombre sin nombre, y que para ello se necesitan la ayuda uno de los otros, entre ellos, entre los tres. Del hombre sin nombre. La tumba del hombre sin nombre. ¿Y quién es el hombre sin nombre? Es una tumba aleatoria que no tiene nombre, que hay escondido un tesoro. Oye, pero además esta película es especial porque se rodó muy cerquita de aquí, se rodó en la provincia de Burgos, también en Almería. ¿Cómo fue ese rodaje? A ver, esta película partimos de la base de que es un séquito de otras películas anteriores, que es una trilogía, que es la trilogía del dólar, o como se conoce en Estados Unidos, la trilogía del hombre sin nombre. La primera del 64, que es la de Por un puñado de dólares, del 65, La muerte tenía un precio, y luego la del 66, El bueno, el feo y el malo. Esta se rodó en el desierto de Tabernas, parte de ella también se rodó, creo que si mal no recuerdo, en alguna zona también de Madrid, pero la escena de colofón final en el cementerio se rodó en Sand Hill, que es el cementerio ficticio que construyó el ejército, 250 soldados, con ayuda pues del equipo de Sergio Leone, y fue localizada en la zona de Santo Domingo de Silos, de provincia de Burgos. Ese ejército que se implicó para... Uy, ese ejército, perdóname, ese cementerio que se implicó para construirlo, el ejército de los Estados Unidos. No, el ejército de aquí de España. Ah, el ejército de España. La Guardia Civil, sí, el ejército y la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil le construyó un cementerio al bueno, al feo y al malo para que rodaran esa escena mítica del final de la película. Escena en la que vemos ahora mismo aquí el personaje de Lee Wallace improvisa toda esta escena. Fíjate, si te fijas, es que esto es claramente... Y ese perro salió aleatoriamente, y claro, la sorpresa de Lee Wallace es genuina, porque en realidad es verdad, ¿sabes? Se asustó y se pegó ese susto. Y claro, todo eso se construyó expresamente para el rodaje de este final de la película. Hay que tener en cuenta que claro, durante muchos años ha estado enterrado por las malezas y todo eso, y hasta hace, pues no sé si en torno a 10, 12, 13 años, un séquito de gente fan de esta película, que se denomina Sand Hill, reconstruyeron este cementerio, que la gente podía apadrinar una tumba y todo eso. Y ahora, por el 60 aniversario, pues si la gente quiere acercarse a la zona del cementerio, lo tenéis de todos modos en su página web, en Sand Hill. Del 23 al 26 hay actividades y recreaciones de la película y todo eso con conmemoración del 60 aniversario. En la zona de donde se ubica realmente este cementerio, ¿no? En la zona de Santo Domingo de Silos. Sí, y luego también está rodada una parte por el río Arlanza, que es una escena donde volaron un puente, que así como anécdota, lo tuvieron que construir otra vez porque la había construido el equipo de Sergio Leone, y de repente pues alguien español por ahí hizo un gesto así, y otro español dijo, pues hostia, que han dado el aviso, ¡pum! Y detonaron el puente sin ninguna cámara. O sea, fue culpa de los españoles. Depende a quién oigas la historia. Yo creo que sí, yo creo que fue culpa de malentendimiento, porque claro, estamos hablando de una película que reparto americano, producción italiana, localización española. Ahí cada uno hablaba su idioma materno, como aquel que dice Lee Van Cleef, Eli Wallace y Clint Eastwood, pues hablaban inglés. Sergio Leone, el director, pues italiano, chapurreaba algo de francés, y con Eli Wallace pues más o menos se entendían, porque Eli Wallace también hablaba francés. Pero claro, los extras eran españoles. Pues en realidad no hay una versión original de esta propia película, porque claro, cada uno como que hablaba su propio idioma. Luego ya en producción pues se editó de tal forma que cada uno de ellos pues hablara el idioma en la película, para que la que iba localizada en el país. Había un actor que creo que era de Burgos, leí en unos extras, que tenía que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en español, o en italiano, y directamente ya con ese movimiento de boca ya le pusieron las frases que tenía que decir, y adelante, ya positivar. O sea, él decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego le doblaban con las frases que tenía que decir. Sí. Claro, es que vaya jaleo también, ¿no? Es como una torre de Babel, ¿no? Cada uno hablando en su idioma. ¿Cómo
¿Cómo se lleva a cabo un rodaje así, quiero decir? Es algo súper complicado y luego también contamos de que es una peli de los 60, es una de las pelis más míticas de los años 60 y que luego encima el rodaje no está exento de problemas porque en esa escena donde vemos justo? Sí, donde vemos que Eli Wallace salta desde el tren, casi se le pillan las vías del tren en la cabeza, ¿sabes? Casi se lo cargan. Luego también tuvo otro problema, que hay una escena en la cual tiene las manos atadas, y su caballo coge y sale despampanante para adelante y casi también tiene un accidente, o incluso una vez que llegó a tomar lo que pensaba que era limonada y en realidad era como una especie de ácido para deshacer las monedas, y hay escenas que las rueda con llagas en la boca. Hombre, es que, a ver... son cosas bastante complicadas y que luego encima el pobre Eli Wallace no sabía desenfundar un arma y por eso su personaje siempre tiene un revólver en la mano porque en ningún momento lo saca como, por ejemplo, Clint Eastwood o Lee Van Cleef, que sacan su revólver y lo desenfundan bien. Él no sabía, así que directamente le propuso a Leone mira, no sé desenfundar un arma, hacemos que la tengo atada y que siempre la llevo encima. Incluso, bueno, aquí tengo una réplica de un revólver, aunque no es de la guerra de secesión americana, pero más o menos es el propio personaje de Eli Wallace pues intenta desarmarlo en una armería que toda esa escena la improvisa él, ¿sabes? Totalmente. Bueno, anécdotas de rodaje al final, ¿no? Sí, es una película bastante icónica que directamente luego mama mucho de lo que es la cultura americana del western clásico, porque aquí el spaghetti western es como más sucio. Eso te quería preguntar, ¿nos explicaras un poco a los espectadores qué es esto del spaghetti western? El spaghetti western está rodado, son de directores italianos, rodados en Italia, con una connotación de que casi todos son unos mercenarios. No está el típico hombre bueno, el americano por excelencia, como por ejemplo podía ser los personajes que hacía John Wayne o Gary Cooper o actores así de las películas de John Ford. Aquí digamos que todo es más sucio, todo más asqueroso, todo más como el típico, como lo que yo pienso que tendría que ser el western, más que lo grandioso que podía ser. Por así decirlo. Efectivamente, para mí cuando pienso en western pienso en este tipo de películas más que en las otras, aunque bueno, John Ford es el mejor creador junto a Sergio Leone de lo que es una película western. El bueno, el feo y el malo. Nos estamos hablando todo el rato de los protagonistas. ¿Cuál es el bueno, cuál es el feo y cuál es el malo? Que yo no me estoy aclarando. Bueno, Clint Eastwood es el bueno. ¿Ah, sí? Clint Eastwood venía partiendo de que había hecho unos telefilms en los años 50 en Estados Unidos. Le cogieron para esta trilogía y es curioso porque en esta última llegó a ganar $250.000 más el 10% de la taquilla en Estados Unidos, más incluso un Ferrari. Luego veníamos partiendo de que el malo... Esto más o menos a día de hoy sería una cantidad mucho más grande, ¿no? Sí, si lo ajustáramos. Sí, claro, hay que ajustar la inflación en la época en la que estaban y todo eso. Es como... O sea, y él venía al fin a hacer telefilms, como decías, y de repente sueldo millonario. Claro, y luego con estos pelotazos del western... De un Ferrari. El Ferrari formó su productora Malpaso, que sin su aparición en España, a lo mejor lo que creemos ahora mismo como es la imagen de Clint Eastwood no sería lo que es a día de hoy por este tipo de películas. Luego de malo tenemos a Lee Van Cleef, que Lee Van Cleef pues también venía un poco de hacer películas de western siempre de malo, pero es que este hombre es curioso porque cuando vino a España a rodar tenía gran problema con el alcoholismo. Y claro, pues se tenía que beber sus 6 o 7 cervezas para ponerse a tono para rodar escenas. Incluso antes de rodar y después de rodar, porque luego se iba con los extras y pillaban un bar de ahí cerca de Burgos, se hinchaba Jerez y a whisky, y ahí anchas Castilla, nunca mejor dicho. Efectivamente. y nada, luego también una anécdota que este hombre en la escena del duelo le falta una falange y es porque estuvo construyendo la casa de juguetes de su hija y se cortó el dedo. Y ahí uno de los planos se nota. Y luego partimos de Eli Wallace, que Eli Wallace, también otro consagrado actor. Que es el feo. Es el feo. Que, pobrecito. Ya, es lo que le tocó. Que venía incluso, la gente piensa que consiguió el papel debido a la película Los Siete Magníficos, pero en realidad fue por La Conquista del Oeste de John Ford, que es del 58, creo que, no, es que a veces me pueden bailar un poco las fechas. Y claro, yo creo que es el que más sufrió en el rodaje con lo que te he podido contar antes, pero en realidad era el más amable.
el más majo de todos, aunque parecía el más cabrón, por así decirlo, era el más majo, y incluso pues, con los extras intentaba chapurrear algo de español y el que más hacía querer. El propio Clint Eastwood, incluso entre toma y toma, en diferentes escenarios, a lo mejor se iba corriendo para hacer algo de ejercicio y meterse un poco más en su personaje sudoroso y más cansado un poco con la vida, porque si ves aquí, el personaje de Clint Eastwood va para chorro, va tranquilamente. Y luego también otra mención a Clint y a su personaje es que el poncho que lleva es el mismo poncho que lleva en las 3 películas. Y no se lo lavó. Ah, no lo lavó nunca. No lo lavó porque había que darle... Olería bien el poncho. Había que darle ese toque a la película, y yo creo que es lo que le da ese añejo. Sí, claro, ¿no? Porque sin lavarlo durante 3 películas, con lo que es un rodaje de cansado de tal, ¿quién tendrá ahora ese poncho, no? Que habrá pagado millones por tenerlo. A lo mejor está en casa de Clint Eastwood todavía. Bueno, a lo mejor sí también. Porque Clint Eastwood, cada película que rueda, que sale un coche, se queda el coche de la película. Así que no descarto yo que el poncho también se lo quedara. Oye, nos hablabas hace un momentito de que él igual era el que tenía más relación un poco con los extras, ¿no? Nos decías. Cuando son este tipo de rodajes, así en sitios como España o donde sea, ¿es habitual que los actores, las estrellas de Hollywood se relacionen un poco con la gente? A ver, yo creo que antes sería mucho más fácil. Ahora, dependiendo de las productoras y... Bueno, en esta época me refiero. En esta época sí. No sé si a lo mejor hay anécdotas de gente que lo recuerde. Bueno, es que 60 años es mucho 60 tiempo, años claro. son muchos. Hay un libro que se llama Cuando mi nombre me precede o algo así, que creo... se me ha olvidado traerlo, que es sobre la vivencia de Clint Eastwood, de escritos y de gente que estuvo con él de cara a estos rodajes en España. ¿Sabes? Ese libro es muy interesante. Hay algunos datos que los he sacado aquí. Hace tiempo que no me he leído el libro, tenía que volvérmelo a leer, pero verdaderamente es muy interesante para la gente que le gusta el western y la imagen de Clint Eastwood localizado en España, ¿sabes? También hay que tener en cuenta que esta peli no sería lo mismo sin la música de Ennio Morricone, el famoso Ennio Morricone, el aclamado y valorado compositor, junto a John Williams, de los más grandes, que aquí la composición de sonidos de aullidos y golpes, claro, todos los metales y todo eso, pues venía... Ahora escuchamos la música de fondo. Todo viene sacado exactamente de propios materiales de granja, de las cosas más útiles en la vida agrícola de la época. Bueno, ¿sabes? claro, es que estamos hablando también de 60 años, 1966, tampoco teníamos los medios que tenemos ahora, ¿no?, para generar esos efectos de sonido, ¿no? Sí, no, pero él quería recrear incluso exactamente los sonidos de la época de... los sonidos reales. Los sonidos de la época del que lo quería recrear, de la época en la que transcurría la historia. Y claro, lo que hace es que Morricone, si mal no me equivoco, él compone la música y luego, en base a ello, Sergio Leone cogía y metía sus escenas. No era al revés, si mal no me equivoco. Y que claro, la canción del Éxtasis del Oro, en la que vemos donde sale el feo corriendo, es la misma música que utiliza Metallica para entrar a los conciertos. Bueno, es que es una banda sonora al final mítica también, ¿no? La de la mayoría de estas películas westerns de estos años, ¿no? Pero especialmente El bueno, el feo y el malo, son una banda sonora que prácticamente todo el mundo ha escuchado, aunque no sepa dónde, ¿no? Bueno, mi padre en el móvil la tiene, el silbidito, así que con eso te lo digo todo para la película. Y ahora me he estado haciendo también mención al personaje de Lee Wallace. Se le ofreció a un actor también conocido en los años 70 y 60, que es Charles Bronson. Charles Bronson iba a hacer o de bueno o de feo, pero lo rechazó totalmente. Pero Sergio Leone volvió a preguntar, porque le querían una película, y no apareció hasta la película que se llama Hasta que llegó su hora, que es de 1968. Oye, ¿y por qué Burgos? ¿Lo sabes? Porque Almería sabemos que se han rodado muchas películas allí de este género, ¿no? Pero Burgos... Pues no lo sé. Tampoco tiene un paisaje, digamos, desértico, ¿no? Como sí que tiene Almería. Ya, pero no sé por qué... algún incentivo les daría, ¿no? Algo de la localidad, algo les gustaría. Es que claro, a ver, es que... Y en la zona donde está, porque tampoco es una zona que digas voy de paso, ¿sabes? Que es que tienes que ir a expensas allí. Y para entrar, si ya era complicado ahora, que parece un camino de cabras... Además es que mira, aquí que vemos la imagen,
es una imagen reconocible, no es un paisaje parecido al nuestro, quiero decir. Sí. Lo que pasa que, claro, es eso, que es que como eso antes sería un camino de cabras, ahora también es complicado subir, pero yo creo que es mejor que sea complicado porque así no se masifica tampoco, ¿sabes? Porque, claro... Bueno, no se masifica, pero nos has dicho que va a haber un super evento justo aquí, ¿no? En este cementerio. Sí, el día del 23 al 26 está el evento en Santo Domingo de Silos. No sé, que la gente entre en la web, lo busque en Sanfield. Los fans y eso, claro, es que aquí pues tenemos el enclave del agua, ¿sabes? Es decir, tenemos las dos posibilidades, cada uno elija lo que quiera, o cine o música. Hay que dividir, hay que elegir. Pues muchísimas gracias, Alberto, por descubrirnos todas estas curiosidades sobre el rodaje de esta película, que fue aquí al ladito, y invitamos a la gente, pues como dices, a que elija entre el enclave y el cine del bueno y el feo y el malo aquí en Santo Domingo de Silos, que realmente es aquí al lado de Soria, o sea que se pueden acercar perfectamente. Totalmente, a una hora la tiene. ¿Tú vas a ir? No se puede estar a misa y a repicar al mismo tiempo, no se puede ¿sabes? estar a misa y repicando, eso es verdad. No se puede estar en los dos sitios. A ver, pues, intentaría, pero es que no, el enclave, hay que ir al enclave. Claro, pues muchas gracias, Alberto, por descubrirnos todo esto. Nosotros nos vamos ahora unos minutitos a publicidad y seguimos con más reportajes.